Hola, hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí estamos una vez más para traerte palabras de fe. Y hoy quiero que aprendamos algo hermosísimo que el Espíritu Santo de Dios me reveló en Marcos capítulo 9. Aleluya, cuando el Señor sana a un muchacho endemoniado. Y lo vamos a leer completito, amén. Necesitamos siempre meditar en la palabra de Dios. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él los preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarles fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y aquí vengo a traerte esta enseñanza, aleluya, de parte de Dios por su Espíritu Santo. Y esta palabra primero Dios me la inspiró en un tiempo de oración, de intimidad, buscando su rostro de mañana, y me trajo a mi memoria y me dijo: todo el que cree, para todo el que cree, todas las cosas le son posibles. Y me llevó directo a Marcos 9:23 y te lo vuelvo a repetir: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En este pasaje bíblico que vemos la liberación, ¿verdad? Donde Jesús expulsó con autoridad ese espíritu, ese demonio que tenía tantos años atado, ¿verdad? A ese hijo de ese varón que fue a buscarle. Vemos que esa autoridad no viene de cualquier lugar. Y al momento en que los discípulos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Esta versión de Reina Valera es una de las pocas ya que dice oración y ayuno. Y en el original, cuando se está investigando, ¿verdad? Muchos de los eruditos, los que ya estudian más a profundidad las palabras originales de los textos bíblicos, hay una gran parte que, de las versiones donde retiran la palabra ayuno, y otros que se añaden, se apegan a que la palabra ayuno fue mal escrita, y que esto quiere decir realmente que ese ayuno es acerca de la incredulidad que hablaba Jesucristo. Que este género no solo sale solamente con la oración y no teniendo incredulidad. Miren algo importante, que cuando Jesús le dijo a ese varón: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ese señor respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. El único que puede hacer que tú y yo creamos y no dudemos es el Espíritu Santo, trayendo el convencimiento a nosotros. Sin fe
Es imposible agradar a Dios. Y quiero que nos vayamos más profundo en esta enseñanza. ¿Qué vemos aquí al principio? Al principio vemos que el Señor cuando llega a donde están los discípulos, donde está ese tumulto de personas, hay una gran disputa. Y me voy en el espíritu y entiendo, ¿verdad? Puedo interpretar que ellos estaban discutiendo porque cuando ese señor lleva a su hijo endemoniado y ven que los discípulos no pueden hacer nada, había una gran discusión. Entonces, el Señor dice ahí, generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes y hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganmelo. Pero él lo dijo, generación incrédula. Todo aquel que estaba allí podía tener mucha palabra, esos maestros, esos escribas, mucha ley, ¿verdad? Pero no tenían la revelación de la fe, no tenían la revelación de lo que es creer, pero a qué yo le creo. Creo en el Hijo de Dios, creo en que Dios hace todas las cosas posibles. Y miren qué interesante ver aquí cómo ese padre dice las características de este espíritu y de lo que hace a su hijo. Le dice que es un espíritu mudo. Le dice que toma a su hijo como quiera, lo sacude, luego él se cruje los dientes, se seca, saca espuma de su boca. Miren las características que hay en este muchacho. Era algo que salía del rango normal de la persona, no se podía sujetar a sí mismo, no podía someterse a sí mismo. Y Jesucristo le hace una pregunta muy crucial, ¿hace qué tiempo sucede esto? ¿Hace qué tiempo está sucediendo algo en tu vida y tú has visto día tras día pasar las cosas y ver lo que sucede, pero no has recibido una respuesta a ello? ¿Hace cuánto hace esto que sucede? Le dijo al papá. Y él le dijo desde niño. No sabemos la edad, ¿verdad? Pero suponemos que si lleva al muchacho, cuando le decían a alguien muchacho, ya era una edad mayor de la adolescencia. Vete a tu cultura, me pongo en la mía, un muchacho es una persona crecidita, no una persona vieja, ni una persona madura, pero tenía una edad prudente, había muchos años que habían pasado y este padre padecía esto y ese niño también. Y decía todas las veces lo echa en el fuego, al agua para matarle. El demonio tenía una asignación, ese espíritu inmundo, de matar a esa persona. Pero qué bonito ver que el diablo no puede cuando Dios ya ha determinado que tú estás sellado y escogido para propósito. Y pasaron los años, pero al final Dios siempre lo guardó, porque nunca permitió que el espíritu inmundo hiciera más allá y no tocó su vida, no lo llevó a muerte. Aleluya, yo espero que tú estés recibiendo en el Espíritu esta gran enseñanza por el Espíritu Santo. ¿Y qué le dice ahí? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese padre, imagino que había hecho muchas cosas y se acercó en ese tiempo a los discípulos, pero en ese momento los discípulos no tenían la autoridad para echarle fuera. Y cuando llega el maestro, él se acerca y se lo dice, ten misericordia y haz algo por nosotros. Cuando un padre está clamando por un hijo, imagino que ya tiene mucho tiempo, imagino que es algo desesperante, yo no lo sé, no he tenido un hijo endemoniado, gracias al Señor, pero tiene que ser difícil ese proceso. Y quiero que todo esto lo estés escuchando y poniéndolo en tu vida, en contexto en tu vida, con lo que sea que esté pasando. Y él le dice, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús no le dijo, tú vas a la iglesia, tú haces esto, tú haces lo otro, tú tienes obra. No, él le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo, no una parte, no aquello, no un poquito, todo le es posible. Me voy más lejos. Él estaba enfrente del maestro y él le había dicho al Señor que tuviera misericordia y que hiciera algo y lo ayudara. Él estaba diciendo, yo creo en que tú eres el que puede hacer algo para que esto ya no suceda más. Y él le dijo, si tú crees, todo va a ser posible. Él estaba enfrente de él estaba enfrente de la fe hecha materia de Jesús. Él encarnaba la palabra de Dios.
Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él le dijo, yo creo, y lo poco que yo no crea, ayúdame a seguir creyendo. Jesús vio la multitud y reprendió al espíritu inmundo. Miren que antes de eso, cuando el muchacho llega donde él, el espíritu vio a Jesús y lo sacudió con violencia. La presencia de Jesucristo tiene que comenzar a exponer la tiniebla, los espíritus inmundos y todo demonio. Todo que viene de la tiniebla, que no proviene del reino de los cielos, comienza a exponerse inmediatamente, llega la presencia de Jesucristo. Pero en ese momento no salió ni lo reprendió. Jesucristo tuvo que hacer un conversatorio primero con ese padre. Pero a causa de la multitud que él vio ahí, los reprendió. Y vamos a leer estas palabras. Y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Él le llamó como era, espíritu mudo y sordo. Este espíritu estaba sujetando a ese muchacho porque no podía hablar, no podía escuchar. Sus sentidos de recibir desde fuera y de clamar estaban inhabilitados, mudo y sordo. Pero ¿qué puede en contra del Señor? Nada se resiste, mucho menos un espíritu inmundo, porque los espíritus inmundos y la tiniebla reconocen la autoridad de Jesucristo. Amén. Por eso nosotros tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús. Se nos fue dejado el nombre de Jesús con la autoridad y Él es que lo hace. Nosotros no tenemos capacidad ni autoridad para reprender nada. Ahora reprendemos en el nombre de Jesús y hecho está. Ahora bien, quizás los discípulos le decían, te reprendo en el nombre de Jesús. El Señor te reprenda. Y no sucedía nada porque no había habido oración, ni había fe. Tienes que tener fe, tienes que tener seguridad. El enemigo reconoce, huele cuando tú tienes duda y la incredulidad no te va a permitir conectarte a Dios. Y cuando tú le clames, tú crees, porque tú tienes que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Pero si tú no estás creyendo, ese espíritu se está moviendo, interceptando la voluntad del Padre. Y la incredulidad no tiene nada que ver, no tiene relación alguna con la autoridad. El que tiene autoridad no puede tener incredulidad. Aleluya. Amén. Entonces el espíritu clamó y sacudió al muchacho. Y él se quedó como muerto, pero no fue así. La mano de Jesucristo lo tomó. Ahí dice que Jesús lo enderezó y lo levantó. Eso es lo que hace Jesucristo en tu vida, en la mía. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana. Yo quiero que tú lo lleves, vuelvo y te digo, al plano, al terreno de tu vida ahora mismo. ¿Hace cuánto tiempo te sucede eso? Y solo te has quedado ahí viendo, tocando la puerta quizás en otros lugares, pero no has ido al lugar correcto que es Jesucristo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oro al Padre en el nombre de Jesús para que tú puedas creer, porque todo el que cree en el Hijo de Dios, todo le es posible. Porque las cosas el Padre las hace porque se las pedimos en el nombre de Jesús. Jesús dijo, pídale al Padre en mi nombre y yo lo haré. El Espíritu Santo que mora en ti, en mí, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo. Por eso Él dijo, voy a dejarles uno igual que yo, el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él es el que te convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que te convence y te da fe. Esa fe que te va a hacer creer de que todas las cosas son posibles. ¿Sabes por qué? Porque tú no la vas a hacer en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Las vas a hacer por el Espíritu de Dios. Zacarías dijo, ese gran profeta en el Antiguo Testamento, no es con ejército, no es con mis fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que ya mora en ti está listo y más que preparado para llevarte a nueva dimensión de fe en tu vida.
Tienes que creer. Jesús no le pidió más nada a ese varón, a ese padre. No le comprometió a cambio de nada hacer ese milagro. Él vio una desesperación en un corazón que clamó por misericordia. Y él le dijo, solo tienes que creer. Y él le dijo, sí, yo te voy a creer, ayuda a mi incredulidad. Oro al Padre en el nombre de Jesús si tienes incredulidad para que Él te ayude en tu incredulidad. Jesús dijo, yo he orado, Pedro, para que no te falte la fe. Oro al Padre en el nombre de Jesús para que a ti no te falte la fe. Cree. El Señor te está diciendo ese tiempo que pasó en el que sucedía, hoy se termina. Si puedes creer, todo, escúchame bien, todo va a ser posible en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.